Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Lascurain y voy a hablarles un poquito sobre estrategia y sobre conceptualización de una startup y cómo vamos a través de ciertas etapas buscando las formas más eficientes y las formas a lo mejor un poco más ordenadas de llevar a cabo un proceso que de entrada a lo mejor suena como algo bastante casual, pero que en la medida en que por lo menos podamos ir fijando metas y podemos ir fijando cómo se va a ir desarrollando, creo que puede ser una organización sumamente eficiente. Como les dije, mi nombre es Pablo Lascurain y yo he tenido la fortuna de crear varias empresas. En estos momentos tengo dos empresas, una se llama Intrino y básicamente desarrollamos innovación junto con grandes empresas para incluir a todos los empleados y a todos los equipos dentro de las empresas para que puedan participar en estos procesos creativos. Por otro lado, también tenemos un comercio electrónico que se llama Crea Muebles y nos definimos como una empresa de tecnología experta en marketing digital y experta en estrategia de e-commerce. También soy director de Startup Brain para América Latina. Startup Brain básicamente es una organización de fundadores de startups que tiene como objetivo detonar ecosistemas de emprendimiento y a través de esto acelerar el proceso por el cual pasan los fundadores en distintos países. Actualmente este es un poco cómo se ve la organización. Somos una organización que tiene presencia en más de 90 países y en alrededor de 207 ciudades. Entonces, si quieren vamos a empezar. Gracias a esta organización Startup Brain he tenido la fortuna de platicar con muchísimos fundadores mexicanos, latinoamericanos, internacionales, y creo que más allá de la experiencia propia he logrado como identificar distintas cosas que hacen que estos emprendedores o que estos fundadores vayan teniendo éxito en las distintas etapas y que no necesariamente tiene que ver con cuánto capital levantan, ni necesariamente tiene que ver con cuántos empleados tienen o con cuánto tráfico tienen en sus sitios, independientemente de cuál sea el modelo de negocio. Entonces, el primer punto del que me gustaría hablar con ustedes es, ¿quién eres tú? Y esta pregunta, más allá de cómo te llamas o qué estudiaste, se refiere a un concepto mucho más grande, ¿no? Es decir, llegaste al punto en el que decides o crees que tienes lo necesario para ser un emprendedor. Entonces, ¿qué te hace ser un emprendedor y por qué crees que tú te adaptas a este tipo de rol? Y para eso les recomiendo tres cosas. Una, que definan su persona, o sea, definan si eres un ingeniero, está muy bien, si eres un diseñador, está muy bien, pero creo que las principales características de un emprendedor tienen mucho más que ver con cómo aceptas el fracaso, cómo tomas las malas noticias y sobre todo no perder las energías y no perder la motivación para seguirlo haciendo. La segunda pregunta que deben de hacerse es ¿qué te hace feliz? Y esto no solo se refiere a temas de emprendimiento o de crear una empresa, sino ¿qué tanto lo que te hace feliz está relacionado con este emprendimiento que estás haciendo, con este proyecto que quieres crear? Y no quiere decir necesariamente que si vas a crear un comercio electrónico de juguetes, no quiere decir que los juguetes sean tu pasión. Pero lo que sí es que todo este proyecto tiene que encontrar una forma con la cual conecte con tu felicidad y con la cual conecte con lo que pasa actualmente en tu vida, ¿no? Y por último, ¿qué te motiva? Regresando un poquito al punto anterior, a lo mejor no te motivan los juguetes, o a lo mejor no te motivan las flores, o a lo mejor no te motivan los muebles en el caso de comercio electrónico, o a lo mejor no te motivan ciertas cosas muy específicas de tu negocio. La mayoría de los emprendedores que yo he conocido y que tienen una gran pasión por lo que hacen, no se refiere específicamente a lo que hace el negocio en términos de producto final al cliente, sino es mucho más una pasión por crear, por desarrollar, por volverse eficiente, por impactar la vida de las personas, y creo que eso también te motiva mucho más que simplemente tener un gusto por un tema muy específico. Uno de los mejores consejos que he escuchado y les recomiendo que vean todos los videos en YouTube que puedan ver. Nosotros como Startup Brain tenemos videos con gente muy experimentada y también con fundadores y con inversionistas, pero busquen este material y busquen estar aprendiendo todos los días. Entonces, el primer consejo es crea un proyecto y que este proyecto sea suficientemente importante y relevante en tu vida para que después haya que convertirlo en una empresa, pero la razón por la que se convierte en una startup o se convierte en empresa sea porque necesitas sustentar un proyecto que te parece muy importante y que te parece muy relevante. No trates de ver la forma de hacer una startup, sino trata de ver la forma o de encontrar la manera
de crear un proyecto que te apasione y que eventualmente se pueda convertir en algo más. Siempre piensa que ese primer paso no va a ser para ser un fundador, o no va a ser para hacer dinero, o no va a ser para llegar a todas estas cosas que giran alrededor de una startup, sino realmente que sean cosas que se van a convertir en un proyecto de vida. El punto número 2 es qué hace tu startup. Y aquí hay como todo este tema de las verticales, ¿no? Y de que, oye, si soy un e-commerce, o soy un SaaS, o soy un emprendimiento social, o soy... Todo eso es mucho ruido, pero la realidad es que eso no define qué hace tu startup o qué hace tu proyecto. Lo que define qué hace tu proyecto es cómo lo ves tú o cómo se materializa en ti ese proyecto. De tal forma que nosotros en CREA somos una empresa de tecnología y a lo mejor mucha gente diría, no, es que ustedes venden muebles, entonces probablemente son muebleros. No lo somos. Probablemente mucha gente diría, no, es que ustedes son retailers, entonces son comerciantes. Tampoco lo somos. No conceptualizamos esta empresa con esas visiones, sino la conceptualizamos como una empresa mucho más ágil, mucho más eficiente, que eventualmente busca resolver un problema. Y el problema específico que estamos tratando de resolver en nuestro caso es cómo logramos que alguien que necesita muebles, no que quiere un mueble para decorar, no que quiere a lo mejor un mueble para que su casa se vea más bonita, sino es alguien que tiene un problema y que su problema es que necesita muebles de calidad lo más pronto posible. Entonces, ¿qué hace nuestra startup? Soluciona ese problema. Soluciona el problema de la gente que necesita muebles de bajo costo y alta calidad. Entonces, lo que les recomiendo reflexionar sobre su proyecto, sobre su startup, es como hacerlo lo más acotado posible. Creo que hay en este sentido muchos mitos que giran alrededor de metodologías muy buenas como Lean Startup o como Business Canvas, pero que en la realidad a lo mejor tratar de ir a través de estos procesos es un poco adelantado. Y creo que en la medida en la que primero haces una autoexploración de tu proyecto y puedes lograr tener una idea clara de exactamente qué es lo que haces y definirlo por tus propios talentos, por tus propias capacidades, es mucho mejor que dejar que el mercado lo defina, porque al final el mercado no va a saber hacia dónde va tu empresa, ¿no? Entonces, hay que ser muy específicos con qué hace su proyecto y qué hace su startup, porque eventualmente, cuando empiezas a tener éxito, cuando empiezas a tener clientes, llega un punto en el que ya no es posible cambiarlo, o es muy complicado cambiar la percepción de lo que es tu empresa o de lo que hace tu startup. El punto 3 es la ejecución. Creo que ya está muy sabido y muy escrito por todos lados que las ideas pues no valen nada, nadie te quiere robar tu idea, nadie quiere ver qué es lo que estás haciendo, y la realidad también es que básicamente el 99.9% de los emprendedores que creen que tienen una idea maravillosa probablemente no es tan maravillosa, o probablemente ya se está haciendo en muchos lados, ¿no? Entonces también existe como este mito de decir, ¿sabes qué? Pues probablemente puedo hacer el Amazon para México, o probablemente puedo hacer el Uber para Costa Rica, y creo que esto a lo mejor puede funcionar en una conceptualización un poco más grande, pero desde el principio que empiezas a crear tu proyecto tienes que tener muy claro qué es lo que te hace a ti y a tus cofundadores o a tu equipo tener una diferencia importante en la ejecución. De tal forma que a veces es muy fácil llegar a este punto, ¿no? Por ejemplo, si tú te comparas en términos de comercio electrónico con Amazon, pues puedes decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ofrecer una experiencia de compra que incluye una entrega personal y un servicio mucho más cálido y una experiencia de compra que permite personalizar artículos. Entonces es muy fácil como empezar a ver cómo la ejecución es fundamentalmente distinta, ¿no? Aunque el modelo de negocio sea muy parecida. Creo que también es muy importante en la ejecución el tema de cómo podemos llevar a cabo distintas soluciones y eficiencias sin que necesariamente tengamos que ser parte de lo que ya está establecido. Y creo que negocios como Airbnb o negocios como Uber nos han enseñado dos cosas sumamente importantes. La primera es cómo a través de lo que tú haces creas valor no solo a tu cliente, sino puedes empezar a crear valor en otros lados. Y creo que en general nos enfocamos mucho en cómo crear valor a nuestro cliente final y le restamos mucha importancia a sumarle valor a otras partes de la cadena de valor de nuestro proyecto.
lo cual normalmente pues te hace ser una empresa sumamente dependiente de este usuario o cliente final. Entonces, una gran diferencia de ejecución también puede ser, oye, pues yo le agrego valor a mi cliente final que me compra el artículo X, pero también le agrego valor en términos de eficiencia al que lo fabrica y también le agrego valor al que lo entrega. Y por último, también le genero un negocio a todo lo que está alrededor de mi empresa, que tiene que ver a lo mejor con marketing o que tiene que ver a lo mejor con otros temas de distribución. Y de repente empiezas a crear una empresa que desarrolla otros negocios. Y entonces ahí también pueden venir diferencias de ejecución muy importantes. El cuarto punto, y nosotros como Startup Grind nos toca ver muchísimos proyectos nuevos, muchísimos proyectos en etapas tempranas, y es muy alto, tal vez el 30 o el 40% de los proyectos que vemos son proyectos que a lo mejor el primer año o el segundo año se ven muy bien y son proyectos que parecería que son sustentables y que son escalables, pero muchas veces empezamos a ver cosas tan básicas como costos, como flujos, como operativos, en los cuales mientras más crece la empresa y mientras más empezamos a ver que de repente la empresa, pues el que hace los empaques a lo mejor ya no es el primo del fundador y resulta que quien hace las entregas ya no es el mismo que hacía diseño y empiezan a salir un poquito estas empresas de bootstrap y resulta que sus modelos de precios, sus modelos de costos, pues no hacen sentido con lo que ahora va a pasar cuando la empresa pase de 1 a 10 a 100 o a 1000 clientes. Y de repente estás con el reto de decir, oye, pues ¿cómo puede ser que cuando vendía 10 productos, cuando vendía 100 productos, pues me iba muy bien y nos iba muy bien como empresa? Y ahora vendemos 1000 y ahora resulta que nuestro costo de adquisición es más alto y resulta también que es mucho más difícil la logística y mucho más cara. Entonces creo que más allá de crear este documento relativamente inútil que piden los fondos o que piden otras gentes de las proyecciones de 5 años y los gastos de 5 años, creo que sí es muy importante tener bien claros cuáles son los costos, dependiendo del startup, pero tanto de desarrollo o de implementación, como ya los costos directos al producto o al servicio, porque inicialmente todos estos costos pues de alguna forma están escondidos entre personas que hacen distintas tareas, costos que no existen porque se sacan de otros lados o porque a lo mejor todavía no es necesario comprar camiones o todavía no es necesario comprar servidores o todavía no es necesario tener gastos de infraestructura que eventualmente se vuelven muy importantes para llevar a cabo una operación más robusta, ¿no? Entonces, como ejercicios muy sencillos, creo que es muy importante calcular las etapas de crecimiento. Normalmente nos han enseñado en el glamour del emprendimiento que las empresas o las startups deberían de crecer así, ¿no? Con una curva exponencial. Y la realidad es que esas curvas exponenciales se ven así por el periodo de tiempo que se está metiendo en la curva, ¿no? La realidad es que en general los crecimientos en las startups son mucho más parecidos a una escalera y no son lineales, porque parte de lo que hace una startup que crezca es prueba y error. Y para el prueba y error quiere decir que a lo mejor un mes vendiste muy bien o tuviste muchos usuarios o mucha gente adoptó tu producto y sin embargo los siguientes meses puede ser que cambies la estrategia, que ajustes cosas y que resulte que no salen los resultados que esperabas. Entonces, tratar de no pensar en estos crecimientos lineales y más bien tratar de diseñar en la medida de lo posible cómo vas a ir creciendo, ¿no? Entonces, pues lo que tienes que tomar en cuenta es, dependiendo otra vez nuevamente de qué es lo que hagas, pero tienes que pensar en términos de infraestructura. ¿Qué necesitas de infraestructura para pasar de 1 a 100, de 100 a 1000 y de 1000 a 100,000 clientes? Y también por el lado de costos también, ¿no? O sea, ¿cómo vas a llevar ese flujo? Y por último también el tema de adquisición de clientes. Esa adquisición en realidad debería de ir bajando en la medida que vas creciendo y también se debería de planear para eso, ¿no? A lo mejor cuando estás empezando hace mucho sentido tener una estrategia de publicidad un poco más pequeña en la cual trates de hacerlo más orgánico, llegar a un punto en el que ese crecimiento orgánico no te da para empezar a levantar los números y tendrás probablemente que hacer una inversión un poco más fuerte en brand awareness o tendrás que hacer un poco más de adquisición de clientes directa en la cual el cliente va a ser un poco más caro, pero sin embargo vas a poder empezar a mover la aguja de la cantidad de clientes que tienes un poco más rápido. Entonces, debes de tener muy claro por qué tu negocio está mejor mientras más clientes tienen, y esto quiere decir obviamente proporcionalmente, o sea,
ve los números de cuánto cuesta el cliente uno, ve los números de cuánto te da el cliente uno, y así sucesivamente, el cliente 100, el cliente 1000, pero siempre velo por unidad para que puedas hacer el comparativo y ver y evitar que los costos suban mientras más clientes tienen, y evitar que el costo de adquisición también suba mientras más clientes tienes proporcionalmente, y en la medida que vas midiendo esto y que aparte desde el principio tenías una idea clara, puedes anticiparte un poco a todos estos problemas o a todas estas cosas que pueden ir sucediendo. Mi último punto es el futuro y el éxito, y aquí es donde todo este tema se complica un poco. He tenido la fortuna de conocer algunos fundadores que ya tienen mucho tiempo y que probablemente a los ojos de mucha gente podrían pensar que son gente que se siente muy exitosa o que siente que realmente están en un nivel en el que su empresa ya es algo sumamente importante, y es bien curioso porque el común denominador de estos fundadores es que la mayoría de ellos no sienten que están cercanos al éxito o no sienten que su empresa sea éxito. Realmente creo que la mayoría de ellos están en una posición en la cual sienten que a lo mejor no han cumplido con las expectativas, o sienten que a lo mejor todavía les falta avanzar más y avanzar más rápido, y manejar el crecimiento y manejar la forma en la que se expanden con mucho más experiencia. Entonces, el mito de que el éxito viene cuando levantas muchísimo capital, o cuando tus ventas son muy grandes, o cuando tienes muchos clientes, o cuando la gente te ubica y conoce perfectamente tu marca, creo que eso no debería ser las métricas por las cuales deberías medir tu éxito. Creo que el éxito al final es crear lo que te hace feliz, saber quién eres tú, saber qué es tu proyecto, estar contento con cómo se percibe tu proyecto, y por último definir tus propios términos para el éxito. Al final el éxito tendría que ser lo que te hace feliz y lo que hace a tu equipo y a tu gente feliz. Entonces, no trates de medir tu éxito en comparativo con alguien más, porque cada quien tenemos una situación muy distinta, sino creo que más bien lo valioso es que trates de medir tu éxito en qué tanto has avanzado desde que empezaste, y no en qué tanto te comparas con otras personas. Por último, en el tema del futuro, siempre hay estas pláticas de decir hacia dónde va el emprendimiento y hacia dónde va el tema de los fundadores en América Latina o en México, y por qué a lo mejor se mueve más lento que en otros lugares, o por qué hay estas comparativas de Silicon Valley, por qué siempre hay como esta decepción o esta tristeza de decir por qué no podemos avanzar tan rápido, por qué no podemos ser más eficientes, o tener mejores inversionistas, o tener un ecosistema más vibrante. Y creo que en este punto me gustaría agregar un par de ideas. La primera es, a la hora de pensar en tu futuro y de pensar qué es lo que está sucediendo en tu vida, el control debe ser tuyo. Y recientemente hemos oído a mucha gente decir que probablemente les iría mucho mejor si tuvieran más apoyo del gobierno, o probablemente les iría mucho mejor si tuvieran el apoyo de alguien más, o si alguien invirtiera en su empresa. Creo que la gente que realmente puede cambiar esta situación es la gente que decide hacer algo, y que más allá de que si recibe apoyo o no recibe apoyo, simplemente lo hace. Y obviamente es muy distinto para cada persona de acuerdo a sus realidades económicas, a sus realidades familiares, pero la única forma en la que puedes controlar hacia dónde va tu empresa, hacia dónde va tu equipo, hacia dónde vas tú como persona, es si logras que seas tú quien tiene el control, y que los factores externos a veces ayudan, sí, pero también a veces perjudican, y en la medida en que tú logras moverte pues como una unidad, pues puedes avanzar a un paso mucho más sólido, no necesariamente más lento o no necesariamente más rápido, pero sí con mucho más control. La segunda idea en el término de la internacionalización, o cómo se ve México ante otros ecosistemas, o cuál es la oportunidad en México, creo que México tiene tres oportunidades muy grandes. La primera es el mercado. Tenemos un mercado interno que logra hacer algo de sentido, y cada vez estamos viendo más emprendedores que están haciendo ideas globales, y sobre todo que tienen un concepto de su empresa muy robusto, que a lo mejor no es claro para el público en general, pero que sin embargo vamos a empezar a ver empresas
que van a empezar a resolver problemas de forma sumamente eficiente en México, en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo. El tercer y último punto ya para despedirme es que el reto más grande que tenemos en México, y es algo que ha ido mejorando, pero que definitivamente falta muchísimo por hacer, es el tema de la colectividad y de la responsabilidad colectiva. Creo que México sigue siendo un país en el que todos estamos muy preocupados por qué nos pasa, qué nos sucede, y sin embargo creo que el ayudar o el dar tu tiempo o el ayudar a alguien que tiene una situación en la que tú podrías hacer una diferencia, ya sea tú como empresa apoyando otras iniciativas, ya sea tú como persona echando la mano a alguien, es algo que en México nos enseñaron que la forma de ayudar es dar o hacer algo que te sobra o dar tiempo que te sobra. Y, y, eso es una de las cosas que más se resienten en términos de colectividad. Necesitamos ver mucho más colaboración y necesitamos ver mucho más apoyo, ¿no? A los fundadores que van empezando, pero también a los fundadores que van un poco más adelantados, y tratar de encontrar la forma en la que también los grandes empresarios y el gobierno pues se pongan un poco más en una actitud de dar y no tanto en una actitud de asistencia o de caridad, ¿no? La realidad es que parte de la magia de lugares como Silicon Valley es, si necesitas algo y sabes quién te puede ayudar y buscas a esa persona y le pides ayuda, lo más probable es que te ayuden, porque crea valor para la comunidad, no porque crea un valor para ellos o porque tiene un retorno. Entonces, ya para despedirme, espero que les haya gustado un poquito este blog, y también de alguna forma espero que los haga reflexionar tanto en sus proyectos como en sus personas, y sobre todo que con un poco de suerte den algo. Una de las frases que más me ha impactado a mí es una frase que dice: si crees que hoy no ayudas, o hoy no das, o hoy no colaboras porque no tienes suficiente tiempo, suficiente dinero, y estás seguro que cuando tengas más tiempo o más dinero lo vas a hacer, la realidad es que no va a pasar. La realidad es que si no tienes esas ganas de ayudar y si no tienes esas ganas de colaborar desde el día de hoy, independientemente de cuál sea tu realidad, lo más probable es que no pase tampoco después. Entonces, trabajemos juntos, hagamos cosas juntos, y de nuestro lado como Startup Grind somos una organización que lo que quiere es ayudar y lo que quiere es apoyar. Si tienen dudas, mis datos van a estar en la última lámina. Pueden mandarme un correo, pueden meterse a nuestra página mexico.startupgrind.com, en donde nosotros permanentemente tenemos una convocatoria para ayudarlos a ustedes, fundadores, a levantar capital, ayudarlos a reclutar, ayudarlos si necesitan alguna relación internacional o necesitan conocer alguna empresa que creen que pueda hacer una gran diferencia. Nosotros con muchísimo gusto podemos ayudarlos. Es un tema de comunidad, es un tema que no se cobra y que no se pide nada a cambio, sino lo que esperamos es, al ustedes recibir ayuda, pues que eventualmente también se les genere a ustedes un compromiso de seguir ayudando. Muchísimas gracias por su tiempo y a echarle muchas ganas en su vida, en su startup y en su ecosistema. Gracias.